Buenas tardes con todos. En este momento les vamos a presentar el informe final del curso de Estadística Inferencial. Nuestro proyecto se titula El impacto de las estrategias de estudio en los estudiantes universitarios de la Universidad UTP Lima Norte, compuesto por los estudiantes aquí descritos. En este proyecto analizaremos cómo los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Para ello, aplicamos herramientas estadísticas inferencial, partiendo de datos reales que obtuvimos a través de encuestas. Esta metodología nos permitió obtener conclusiones respaldadas por análisis objetivos. Como planteamiento del problema, tenemos una pregunta central, que es la guía de este estudio, ¿cuáles son las formas de estudio más efectivas en los estudiantes universitarios según el análisis estadístico de los datos recogidos? A partir de esta pregunta, buscamos encontrar patrones o relaciones que nos permitan responder con base a evidencias y no solo a percepciones. Como objetivo general, necesitamos o buscamos analizar la relación entre los hábitos de estudios y el rendimiento académico, utilizando herramientas estadísticas inferencial. Eso nos permitirá entender si realmente existe una conexión entre ambos factores. Como objetivos específicos, tenemos tres. Primero, estimar parámetros poblacionales usando intervalos de confianza. Segundo, evaluar la relación entre las horas de estudio y las notas promedio. Tercero, aplicar pruebas no paramétricas para analizar comportamientos o tendencias que no necesariamente siguen una distribución normal. Como justificación, consideramos que este proyecto es relevante porque nos permite tomar decisiones basadas en evidencias estadísticas, no solo en opiniones. Con estos resultados, los estudiantes pueden replantear sus estrategias de estudio y los docentes también podrían diseñar mejores metodologías de acompañamiento y así tener una mejor y mayor comprensión. Como hipótesis, planteamos que generalmente que el tipo de estrategia de estudio influye en el rendimiento académico de los estudiantes y en la experiencia de aprendizaje del estudiante. Una de las hipótesis específicas fueron que los factores personales y contextuales influyen en la elección del tipo de estudio. Otro punto es que no hay diferencias significativas en las ventajas entre, ya sea si estudiamos solos o estudiamos en grupo. Y otro punto también es que el estilo del estudio no afecta directamente la experiencia del aprendizaje. Como marco teórico de este proyecto, se basa en tres conceptos principales: los hábitos de estudio, el rendimiento académico y la experiencia de aprendizaje, que son muy importantes para los estudiantes. Además, desde el enfoque estadístico, aplicaremos herramientas estadísticas como intervalos de confianza, pruebas no paramétricas, signos y rachas y análisis de correlación. Esto nos permitió estudiar los datos con una base científica sólida. Gracias. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Jean-Pierre Díaz y vamos a continuar con el capítulo 2. Determinación de la unidad de investigación. Todos los estudiantes y su estrategia de estudio de la UTP Sede Lima Norte. La muestra de 90 estudiantes y sus estrategias a elegir el método de estudio de la UTP Sede Lima Norte. Unidad de análisis. Un estudiante y su estrategia a elegir con respecto a su metodología de estudio. Con respecto a las variables, utilizamos 8 preguntas, 2 de cada tipo, sean tanto cualitativa nominal, cualitativa ordinaria, cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Solo por mencionar las preguntas tenemos las siguientes: ¿en qué facultad estudias?
¿Con qué frecuencia te sientes más motivado para estudiar? ¿Con qué frecuencia realizas trabajos en equipo? ¿Alguna vez has tenido dificultades para desarrollar trabajos en equipo? ¿Cuántos días a la semana te reúnes con tu grupo para estudiar? ¿Con cuántas personas estudias? ¿Cuántas horas a la semana estudias fuera de tu horario de clase? ¿Y cuál es tu promedio de notas del ciclo anterior? Con respecto a la metodología, utilizamos Google Forms para poner este formulario en la web, y gracias a aplicaciones de distribución de datos como los de WhatsApp pudimos enviar eh, estos formularios y se obtuvo un total de 90 encuestados. Pero necesitamos un dato importante, que es el total de estudiantes de la Universidad UTP Sede Lima Norte. Para ellos, muy amablemente, el equipo del SAE nos brindó información del total de estudiantes, que fue de 23.000 alumnos matriculados aproximadamente. Entonces, con estos datos pudimos hacer un cálculo de la muestra con un 90% de confianza y un margen de error del 8,7%. Se obtuvo que un tamaño de muestra de 90 estudiantes. Medidas de tendencia central y de dispersión. Esto con respecto a las preguntas de tipo cuantitativa. Se realizó la media, mediana, moda y la medida de dispersión para ver qué tan dispersos están los datos con respecto del centro. Solo por mencionar algunos. ¿Cuántas horas a la semana estudias fuera de tu horario de clase? 5,47. Mediana 4,5. Moda 4,25. Varianza 18,98. Desviación estándar 4,36 y coeficiente de variabilidad 80%. Distribución muestral nos muestra cómo se comportan los promedios de muchas muestras aleatorias tomadas de una población. Por ejemplo, se sabe que los estudiantes universitarios estudian en promedio 5,47 horas por semana. En una submuestra de 35 estudiantes se obtuvo una media de 4,975 horas y una desviación estándar de 4,14. Usando la distribución muestral se puede calcular que hay un 24% de probabilidad de que la media esté por debajo de 4,975. Con respecto al intervalo de confianza, el intervalo de confianza nos da un rango donde probablemente esté el valor real de una población. Por ejemplo, si una muestra de 90 estudiantes, la media de personas con las que estudia el grupo es 1,77 y la desviación estándar es 1,29, entonces con un 95% de confianza el promedio poblacional está entre 1,49 y 2,045 personas. Este rango nos ayuda a tomar decisiones más informadas. Gracias. Capítulo número 3. Hoy le voy a presentar el resultado de un análisis estadístico realizado con estudiantes de la Universidad UTP de la sede de Lima Norte. El objetivo también de este estudio fue conocer los hábitos y el uso del tiempo de distintas situaciones académicas, que para ello aplicaremos diferentes tipos de pruebas de hipótesis según las características de cada caso. En este primer punto tenemos la prueba de hipótesis para una media, con desviación estándar conocida. Primero quisimos saber si los estudiantes estudian menos de 5,47 horas semanales fuera del horario de clases, con una muestra de 40 estudiantes y una desviación estándar de población de 4,36 horas. Calculamos y nos da un estadístico del 0,71, que con este valor no cae la región crítica a mayor que menos 1,64, en lo que da conclusión que no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, no tenemos suficiente también evidencia para afirmar que los estudiantes estudian menos que el promedio de 5,47 horas. Punto número 2. Tenemos la prueba de hipótesis para una media con desviación desconocida. La universidad considera que los estudiantes estudian en grupo de 3 personas, pero en nuestra muestra de 91 estudiantes el promedio fue de 1,77. Con una desviación estándar de 1,29, calculamos con un valor de z de menos 0,99, que si cae la región crítica, en conclusión llegamos que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, si hay evidencia estadística para afirmar que los estudiantes estudian con menos de 3 personas. Punto número 3 tenemos la prueba de hipótesis de media, con varianza desconocida. Luego comparamos las notas de estudiantes que estudian solo 26 estudiantes versus los que estudian en pareja, que son 15 estudiantes. Calculamos un tema estadístico y nuestro z nos da 1,51, que no cae en la región crítica bilateral de 1,96. En conclusión llegamos que no rechaza la hipótesis nula.
Por lo tanto, también vemos que no hay evidencia significativa de diferencias de promedios de notas en ambos grupos. Punto número 4, tenemos la prueba de diferencia de media, con varianza desconocida pero iguales. Analizamos si hay diferencia entre las horas extras de estudio de estudiantes de ingeniería, aunque también vemos que hay promedios que eran casi iguales, del 5.82 y el otro es del 5.805 horas, usando una prueba de T con varianza combinada. El resultado fue del menos 0.49, fuera de la región crítica que nos da de 1.99. En conclusión, llegamos que no hay evidencia diferente también significativa entre las horas de estudio extras de ambos grupos. En punto número 5 tenemos la diferencia de la prueba de medias. Aquí comparamos el tiempo de promedio que los estudiantes dedican a las tareas del 3.01 horas versus en casa, que son de 2.22 horas. Aplicamos una prueba de diferencia media con varianzas diferentes y obtenemos un valor del Z del 2.47. En conclusión, llegamos que con este valor supera el Z crítico de 1.96. Si hay diferencia significativa, que vemos que los estudiantes dedican más tiempo a tareas en clase que en casa. Punto número 6, tenemos la prueba de hipótesis para una proporción. Queríamos saber si el menos del 85% de los estudiantes creen que los programas mejoran con su rendimiento académico. En nuestra muestra tenemos un porcentaje del 84.8% que respondió que sí, que su valor Z fue del 0.047, el cual no cae en la región crítica. Entonces, en conclusión, podemos ver que afirmar que la proporción sea menos del 85%, es decir, que el porcentaje sigue siendo muy cercano al planteado inicialmente. Como el siguiente punto tenemos la prueba diferente de proporciones. Comparamos las proporciones de estudiantes que usan dispositivos electrónicos del 0 o menos o 2 horas, diferente a las horas que usan del 3 a 6 horas por día. La proporción fue del 27.8% y el otro fue de unos 51.9%, respectivamente del estadístico, que nos da un Z del menos 3.09. En conclusión, con este valor cae la región crítica. Si hay la diferencia significativa en este uso de dispositivos ambos grupos. Y como último punto tenemos la prueba de hipótesis. Finalmente analizamos la varianza del tiempo de uso de dispositivos que han aumentado inicialmente la desviación estándar de 2.86 horas, pero en nuestra muestra reciente fue de 3.50 horas. El valor crítico del chi cuadrado fue también de 43.43. El mayor valor crítico entonces termina de un 42.56. En conclusión, llegamos que si hay suficiente evidencia para afirmar que la variabilidad del uso de dispositivos electrónicos ha aumentado significativamente. Continuando con la exposición. 3.2. Pruebas no paramétricas. A. Prueba de signos. Esta prueba se usó para comparar si existía diferencia en el rendimiento de los estudiantes antes y después de cambiar su estrategia de estudio. La idea es ver si la cantidad de mejoras y empeoramientos es significativamente distinta. B. Prueba de aleatoriedad o rachas. Esta prueba se utilizó para analizar si las respuestas dadas por los estudiantes eran aleatorias. Se construyó una secuencia binaria, como sí, no, y se evaluó la cantidad de rachas cambios entre S y no. C. Pruebas rangos Willis-Coxon. Es una prueba estadística no paramétrica que se utiliza para comparar dos muestras relacionadas o pareadas, especialmente cuando no se puede asumir que las diferencias siguen una distribución normal, lo que sería necesario para aplicar la prueba T de muestras relacionadas. Se utiliza cuando se tienen datos apareados, por ejemplo, mediciones en los mismos sujetos antes y después de una intervención. También cuando no se cumple la normalidad y comparar dos condiciones de un mismo grupo de personas o muestras. D. Prueba U de Mann-Whitney. El objetivo es comparar si los promedios de notas difieren entre estudiantes que estudian solo y los que estudian con dos personas. Prueba de Kruskal-Wallis. Esta prueba trata de comparar si hay diferencias en alguna variable ordinal cuantitativa entre cuatro grupos de tamaño diferente, por número de personas con las que estudian de 0 a más, con un nivel de significancia de 0.005. Prueba de Friedman.
Este concepto trata de comparar respuestas en tres condiciones diferentes dentro de los mismos estudiantes: motivación, solo, grupo, indiferente, con un nivel de significancia de 0.05. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Es una prueba estadística no paramétrica que se utiliza para determinar si un conjunto de datos sigue una distribución específica, en este caso una distribución normal, y el objetivo de esta prueba es de verificar si el promedio de notas sigue una distribución normal con una significancia del 5%. Esta prueba compara la distribución acumulada empírica de los datos con la distribución acumulada teórica de la normal. Calcula la máxima diferencia entre ambas curvas. Esta diferencia se usa para determinar si los datos se ajustan o no a la distribución normal. H. Prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Es una prueba estadística que evalúa si un conjunto de datos proviene de una distribución normal. Es más potente que Kolmogorov-Smirnov en muestras pequeñas. Además, es fácil de aplicar con software estadístico. Esta prueba estadística se utiliza para verificar si un conjunto de datos sigue una distribución normal. Es una de las pruebas más confiables para detectar desviaciones de la normalidad, especialmente en muestras pequeñas de n menor que 50. Y prueba de bondad de ajuste. Es una prueba estadística que permite evaluar si las frecuencias observadas en los datos se ajustan a las frecuencias esperadas según una distribución teórica. La J, prueba de independencia. Es una prueba estadística que permite evaluar si dos variables categóricas están relacionadas entre sí o si son independientes. Y la K, prueba de homogeneidad, es una prueba estadística que compara si dos o más poblaciones tienen la misma distribución de una variable categórica. En el capítulo 4 hablaremos sobre la regresión lineal simple. Bueno, ¿para qué nos sirve la regresión lineal simple? Esto nos ayuda a predecir el valor de una variable, donde que tenemos la variable y de notas y la variable x de horas de estudio. Se detecta que sí existe una relación lineal directa y significativa entre dos variables numéricos. Ejemplo aplicado en el caso: se utiliza una muestra de 10 estudiantes. Se encontró la ecuación de regresión, donde que es y igual a 14.23, 4 más 0.343 de x. Esto significa que por cada hora adicional de estudio, la nota promedio aumenta a 0.343 puntos. Si un estudiante estudia nada de extra, su variable de x sería igual a 0 y su nota estimada estaría a 14.2334. En función, demostrar que mayores horas de estudio se asocian con mejores calificaciones. También tenemos la coeficiente de correlación y determinación. En este apartado de estudio, la relación entre las horas de estudio y la nota de promedio de los estudiantes, con el fin de comprobar si mayor dedicación al estudio impacta positivamente en el rendimiento académico. Entonces, tenemos nuestras herramientas utilizadas. La coeficiente de correlación de Pearson. Esto nos indica la fortaleza y dirección de la relación lineal entre las dos variables. También tenemos la coeficiente de determinación, que nos muestra el porcentaje de la variación en las notas que puede explicarse por el tiempo de estudio. Como resultados obtuvimos en correlación de 0.9916, que nos indica es muy positiva y muy fuerte, como también tenemos en la determinación 0.9833. Esto nos indica que el 98.33% de la variación de las notas se aplica por las horas de estudio. En la interpretación,
Existe una relación lineal fuerte y positiva. Mientras más estudia un estudiante, mejor promedio tiene. El tiempo dedicado al estudio tiene una gran influencia en el rendimiento académico del grupo analizado. También tenemos la regresión lineal múltiple. ¿Para qué nos sirve? Para estudiar el efecto de más de una variable independiente sobre una variable dependiente. También nos permite ver cuál de las variables tiene más impacto y si alguna influye negativamente. Ejemplo aplicado en nuestro caso, tenemos las variables analizadas, que la variable y es la nota final, la variable x1 horas de estudio, la variable x2 número de personas con las que estudia. Entonces, nuestra ecuación obtenida es y igual a 15.622 más 0.241 x1 menos 0.034 x2. En interpretación tenemos cada hora extra que estudió aumenta la nota en 0.241 puntos. También tenemos por cada persona adicional con la que estudia, la nota disminuye a 0.034 puntos. En función tenemos determinar que estudiar más ayuda, pero estudiar con muchas personas podría afectar negativamente el rendimiento. En el punto 4 tenemos matriz de varianzas y covarianzas. ¿Para qué nos sirve? Esto nos permite evaluar la dispersión de los datos y la relación conjunta entre otras variables. Varianza. ¿Cuánto varía con solo variable? Covarianza. ¿Cómo varían dos variables en conjunto? Si suben o bajan juntas. Ejemplo aplicado en nuestro caso. Notas en dos cursos, mecánica clásica y estadística. Varianzas encontradas. En varianza X tenemos 2.5 de mecánica clásica, tiene una dispersión moderada. Varianza Y tenemos 3.7, que es del curso de estadística y tiene más variabilidad. Nuestra covarianza es de 2.25, donde que nos indica que quienes tienen más notas en un curso tienden a tenerlas en el otro curso. En función, analizar si el rendimiento académico es consistente entre diferentes cursos. Conclusiones generales. Las estadísticas inferenciales es útil para interpretar datos académicos reales. Las herramientas estadísticas nos permiten tomar decisiones informadas sobre el rendimiento. Existe una clara relación positiva entre el estudio y las calificaciones. Nuestras sugerencias: incluir variables como estrés, sueño o uso de tecnología en futuros estudios. Fomentar el uso de software estadístico para análisis más rápidos o también promover trabajos grupales para fortalecer el rendimiento de aprendizaje aplicado y colaborativo. Muchas gracias.